a los estudiantes del Seminario de Capital por esta invitación y la oportunidad que me dan de rendir un homenaje a mi amigo Bolívar Echeverría. Ahora se me hizo caliente. Conocí a Bolívar hace muchos años, antes que ustedes nacieran, en los años 70, en México. Después vino a visitarme con su compañera Raquel en París y estuvimos siempre en contacto durante estos años, cambiando ideas y debo decir que he aprendido mucho leyendo a Bolívar y conversando, discutiendo con él. Considero que Bolívar es no solo uno de los pensadores marxistas más agudos y más profundos de México y de América Latina. Es algo más. Comparto lo que decía el maestro Luis Arismendi. Bolívar es uno de los grandes renovadores del marxismo en el siglo XXI, ¿no? Y lo hizo, en primer lugar, al sacar la teoría crítica del contexto europeo y eurocéntrico, ¿no? Entonces, creo que Bolívar es un heredero de la teoría crítica, pero le ha logrado darle la vuelta por arriba, por así decirlo, ¿no? De darle una lectura ya no eurocéntrica, sino auténticamente universal, que obviamente el contexto latinoamericano le permitió hacer eso. Y la otra calidad de la obra de Bolívar es esta radicalidad de la crítica a la modernidad capitalista, ¿no? Es decir, una perspectiva que se distancia de las lecturas del marxismo que lo han adaptado a la visión del mundo de la modernidad capitalista. Entonces, esta dimensión profundamente revolucionaria, profundamente subversiva, profundamente crítica de la obra de Bolívar es también una de las razones por qué nos interesa tanto. Y debo decir que estoy conmovido por ver esta cantidad de jóvenes, ¿no? Muchachas y muchachos que están aquí interesados por discutir la obra de Bolívar. Creo que ese es el mayor éxito de Bolívar Echeverría, que tantos jóvenes estén interesados en reflexionar, en discutir su obra. Ese realmente es un éxito extraordinario. Bien. Además, la obra de Bolívar no es una obra académica, ¿no? Es una obra profundamente política, es decir, es la obra de alguien que estudia la modernidad capitalista, ¿no? La sociedad en que vivimos, el mundo en que vivimos, desde una perspectiva política profundamente comprometida con la causa de las víctimas del capitalismo, con la causa de los oprimidos, de los explotados, de aquellos que son aplastados por el proceso triunfal del progreso capitalista. Bien, en los últimos años hemos compartido, Bolívar y yo, la fascinación, o el fascinio, no sé cómo se dice, la fascinación por Walter Benjamin. Es una palabra que él mismo utiliza, yo también, ¿no? Los dos utilizamos esa misma palabra, fascinación por Walter Benjamin, ¿no? Y hemos compartido muchas veces ideas, planteamientos, discusiones en torno de esa obra, cómo interpretarla, cómo entenderla, ¿no? Y entonces me gustaría
en el tiempo que me queda, hacer un pequeño comentario modesto sobre un texto de Bolívar, el prefacio que escribió, la introducción que escribió a las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin, que él tradujo por primera vez al castellano. Los compañeros estudiantes que me precedieron ya han dicho bastante cosas muy importantes sobre eso, entonces tengo poco que añadir, pero quiero decir algunas palabras sobre eso. Bien, esas tesis, como ustedes saben, son un texto redactado en un momento trágico, ¿no? Quien mejor definió ese momento histórico fue el escritor, vivió sus últimos años de vida en México, Víctor Serre, al hablar que ese momento, años 39-40, era medianoche en el siglo, ¿no? Medianoche en el siglo XX, el momento más negro, ¿no? Porque es el momento no solo de la victoria de los ejércitos del Tercer Reich en Europa, ¿no? La derrota de Francia, etc., Polonia, Checoslovaquia, Bélgica, etc., sino también un momento trágico para los militantes de la izquierda antifascista europea, porque es la época en que los soviéticos y el Tercer Reich italiano han pactado, ¿no? El famoso pacto Molotov-Ribbentrop, ¿no? Bien. Y como bien lo observa Bolívar, el texto de Benjamin corresponde a ese momento trágico, ¿no? Y en el texto se ve la indignación, la rabia, ¿no? La ira de los antifascistas europeos, pero más allá, ¿no? Con esta traición, ¿no? De Stalin, de la dirección soviética, al combate antifascista, al combate en contra del nazismo, ¿no? Entonces, ese es un tema presente en las tesis y es un poco el contexto histórico en que Benjamin redacta las tesis. Pero como lo dice Bolívar, y estoy enteramente de acuerdo, ¿no? A pesar de que el texto fue escrito en un contexto muy preciso, muy determinado, es un texto que tiene una portada se dice, una significación universal, ¿no? Es un texto que sigue hablándonos 40, 50, 60 años, 70 años después, ¿no? Entonces, transcende ese momento histórico, coyuntural en que fue redactado. Dice también Bolívar, las tesis de 1940 pertenecen a esa categoría de textos, de escritos que los naufragados, ¿no? Naufragados se dice, ¿sí? Los náufragos, perdón por mi castellano, los náufragos meten en una botella y la echan al mar, ¿no? Son actos de personas en estado de soledad, ¿no? Estado de soledad, y echan ese mensaje, ¿no? Esperando que tal vez va a llegar a algún lugar, ¿no? Y por suerte sí, el mensaje nos llegó, ¿no? De ese náufrago que era Benjamin, que se suicidó pocos meses después de redactar las tesis para escapar a la Gestapo, ¿no? Bien, dice Bolívar dos cosas que son tal vez un poco distintas. Por un lado dice que es una carta echada a una botella porque Benjamin estaba sin interlocutores, no tenía mucho